Eh, como ya tienen claro eso, entonces vamos a ir a revisar este material. ¿Tuvieron tiempo de revisar algo o no? ¿O están ansiosos? Yo lo revisé, pero lo encontré difícil. A mí igual me cuesta un poco filosofía. Ya, vamos a hacer lo siguiente, leyendo, eh, y ustedes me van a ir interrumpiendo todas las veces que sea necesario, por favor, ¿ya? Si me dice, por ejemplo, si yo estoy leyendo algo, usted me dice, ay, pare ahí, profe, o yo pregunto, ¿ya? Pero tratemos de que sea como más interactivo hoy día. Bueno, Yo tengo acá, dice, algunas indicaciones para responder una prueba tienen que ver con, y esto es lo mismo de la semana pasada, comprender la pregunta, ¿cierto? Es vital que entiendan lo que les están preguntando. Saber claro qué me están pidiendo que responda, interrogar, piden que diga. ¿Qué me están preguntando? ¿Me están preguntando esto, otro o esto? Lo otro que es vital, conocer la materia o los contenidos que aparecen en la pregunta. Es decir, si en la pregunta aparece el contenido de participación ciudadana, yo tengo que darme cuenta y saber si conozco ese contenido o no lo conozco. Si no lo conozco o no lo recuerdo en ese momento, voy inmediatamente a otra pregunta. No me... Ahí tratando de recordar, ¿cierto? Algo, ¿ya? Hola, Gabriela. Después dice, al contrario, dice, conocer la materia o contenido que aparece en la pregunta. Si lo conozco o domino, será más fácil responder. Al contrario, si no conozco la materia, es mejor dejar esa pregunta. ¿Cierto? Y de repente uno ya cuando toma el ritmo de la prueba, ¿cierto? Ya más o menos sabe para dónde va. Ustedes pueden responder las que sepan y luego volver otra vez a las otras preguntas que no saben. Y vale para todos los contenidos de todas las asignaturas. Después yo puse acá, esto es como bien pretencioso, lo último, conocer los tipos de preguntas que aparecen en la prueba. Es relevante porque me permite ganar tiempo, reducir las respuestas incorrectas y aumentar las respuestas correctas. Es decir, ¿qué tipo de preguntas tengo acá? ¿Qué me están preguntando? ¿Ya? Y aquí es donde yo me pegué un salto que yo todavía no sé si esto servir o no les va a servir, pero me tiro a la piscina y voy a tratar de ver un poco qué significan los tipos de preguntas, ¿ya? Y eso es lo que agregué en esta prueba. Dice ahí, nueva prueba de ensayo. Habilidad. La habilidad tiene que ver con la palabra también competencia. Es decir, soy capaz o tengo las capacidades o no la tengo, ¿ya? Entonces, la pregunta que dice ahí la número 1 dice, ¿cuáles son las condiciones para tomar una decisión libre? ¿Cuáles son las condiciones para tomar una decisión libre? Si ustedes se fijan la pregunta, cuando me preguntan a mí, ¿cuál vestido te gusta? Quiere decir que de una serie de vestidos que hay y que yo puedo mirar, tengo que elegir el que me gusta, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Significa que podemos conocer muchas condiciones o requisitos para tomar una. Explicar o aclarar una idea. Eso significa esta pregunta. Aquí está fácil porque está con alternativa. Entonces yo tengo que elegir la que yo considero más se acerca a la pregunta o a la respuesta a la pregunta. Dice acá, es una pregunta que quiere recordar la información. Esta pregunta requiere recordar la información recibida, demostrar que domina los conceptos que aparecen en la pregunta. ¿Ya? Si ustedes recuerdan,
el contexto de la pregunta, o la materia en la cual está inserta la pregunta, tiene que ver, ¿cierto?, con el tema de la persona y el medio ambiente, ¿ya? Y cómo nosotros, ¿cierto?, actuamos, ¿cierto?, en la casa, en el trabajo, en la familia, en el contexto general de de una sociedad, ¿ya? Entonces, si la pregunta me dice, ¿cuáles son las condiciones para tomar una decisión? Es decir, ¿qué requisitos tengo que tener yo para tomar una decisión? ¿Qué significa libre? Que no estoy sujeto, ¿cierto?, a ninguna coacción. Es decir, que no me siento presionada por ninguna causa externa para sentirme libre, ¿ya? Tiene que ver con la sensación de libertad. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar una decisión sin sentirme presionada por nada ni por nadie? Dice letra A, obligarse a decidir en contra de la voluntad. Obviamente, porque si toma una decisión libremente, está diciendo que estaría actuando en contra de la voluntad propia. Y eso ya se contrapone al sentido. Letra B, sentir es como, es la misma pregunta, es como está respondiendo la misma pregunta, ¿ya? Por lo tanto, tampoco es la alternativa correcta. Después la alternativa C dice informarse responsablemente. Esa es la alternativa correcta. Porque para poder yo tomar una decisión libremente, cualquiera sea el contexto en el cual yo tengo una decisión, esta tiene que ser una decisión tomada ya de acuerdo a la información que yo manejo. Es decir, si yo no tengo una información, tengo que buscar la información. Y esta información, dice, es con esto yo tengo que ser responsable. Es decir, que si yo elijo una información, hola Ale, si yo elijo una determinación, disculpen, tengo que atenerme a las consecuencias que pueda traer esa decisión. Por ejemplo, estaba leyendo una encuesta o un estudio que de acerca de los profesionales que tomaron decisiones cuando recién empezó. Esto vale para cualquier lugar, China, Japón, Estados Unidos, Chile, etc. Entonces, muchas personas, cuando supieron que estaban trabajando, lo que hicieron fue ir del lugar de trabajo, ¿ya? Y pasado el tiempo, se dieron cuenta que habían tomado una mala decisión porque en vez de informarse de manera más acabada o más completa, lo que hicieron fue tomar sus cosas y partir, salir de la oficina. En cambio, otras personas, ante la misma información, ellos por, ¿cierto?, tomar sus cosas, tomar todo el material que pudiera servirles, estaba en su oficina, a su casa. ¿Se fijan? Es decir, se dieron un tiempo para tomar una decisión. Y esta decisión, obviamente, fue mucho mejor que aquellos profesionales que decidieron salir abruptamente de la oficina. Bueno, hay otros casos de personas y de familias completas que cuando ya saben que el virus llega a Santiago, deciden dejar trabajo, casa, ¿ya?, cerrar las casas o los departamentos y salir de Santiago para venirse, por ejemplo, a una zona del sur, ¿ya? Eso es por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno toma una decisión? Uno dice, claro, yo la cumple la primera, cumple esa condición. Nadie lo presionó, o sea, fue una decisión propia. Esa fue la actitud que tomó. Pero, ¿qué tan informados estamos nosotros cuando vamos a tomar una decisión? ¿Qué tan responsables nos sentimos
al tomar una decisión o al informarnos. Ahora, por ejemplo, puede ser con el 10%, puede ser las decisiones que se puedan tomar con respecto a los bonos, porque todos sabemos que ya parece que los bonos o los se entregaron en el mes de octubre y ahora en noviembre no hay prácticamente bonos, es lo que yo más o menos he sabido. Entonces, ¿qué pasó con las personas que no se informaron al respecto o no recuerdo? ¿Ya? Obviamente, ¿cierto? Una decisión, ya van a tener que asumir las consecuencias de esa decisión. La base principal de la decisión, ¿cierto? Es la información, ¿ya? Y obviamente, por supuesto, que todos más o menos somos responsables y que por lo tanto todos vamos a asumir el costo de una decisión, ¿ya? Esto también tiene que ver con las noticias falsas que suelen aparecer en las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, ¿ya? Y otras. Entonces uno siempre tiene que estar como comprando y buscando distintas fuentes de información. ¿Ya? No basta con que uno se lea o sepa de una sola fuente, revisar al menos 2 o 3 para poder, ¿cierto?, informarse bien, informarse de manera responsable y entonces tomar una decisión libremente. ¿Ya? La letra D, saber cómo realizar lo que se ha decidido, ese es un volador que no tiene un distractor. ¿Ya? Hay 2 distractores ahí, que son la letra D. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Letra 2. Mantenerse informado responsablemente implica tener autonomía para analizar la realidad con racionalidad y actitud crítica. Se fijan que es el mismo contenido, pero la forma en que se presenta la pregunta. En la primera, usted hay una pregunta que es corta, hay 4 alternativas, y en la otra aparece un texto que hay que leer y que luego hay que responder la pregunta, hay que redactar, o sea, la respuesta, perdón. Entonces aquí yo los invito a preguntar. Ahí está. De un ejemplo cotidiana en la que sea importante, una letra, una palabra, en la que sea importante estar informado, actuar con responsabilidad y libertad. Entonces, aquí lo que estamos pidiendo es que, por ejemplo, ¿quién se atreve? Cri, 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 cri. Yo, ¿Ya? reuniones de comunidad, hay que estar informado de los temas que se van a tratar para tomar una votación y libre, que no sentirse presionado y que vaya en beneficio de todos los que viven en la comunidad. Claro. ¿Por qué considera usted que es importante? Porque cuando uno hace una pregunta que es abierta como esta, uno tiene que opinar y dar la razón cuando dice lo que dice. ¿Ya? En este caso, yo le pregunto, ¿por qué cree que es importante? Porque, a ver, si hacemos así, yo le puedo decir a usted, informarse es importante, pero también sentirse responsable y sentirse libre para tomar una decisión también es importante. Claro.
Bueno, yo, no sé, decía algo cotidiano. Yo, como vivo en un edificio, vivimos en comunidad, entonces hay protocolos que seguir, no todos siguen los protocolos, y cuando se hacen asambleas o reuniones, hay que informarse los temas que se van a tratar, los problemas, para poder votar y tomar soluciones, tomar las soluciones que se van a hacer. No sé si hay aumento de delincuencia, por ejemplo, robos. La última reunión se tomó la decisión de subir gastos comunes y todos estuvimos de acuerdo porque iba en beneficio a la comunidad para comprar más cámaras, por la seguridad. Claro. Entonces, si uno asiste a una reunión de la comunidad, en este caso, mi responsabilidad es informarme sobre los temas a tratar para yo poder decidir votar. Eso Ya. por lo que... Ejemplo, ¿cierto? Ahí hay un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo más? A ver, me gustaría que todas participaran. Chicas, anímense. No importa que salga algo raro, para mejorar. Hay harto ejemplo, y sobre todo en pandemias. Una votación Parece electoral. Este es el tema. Y pues, ir a votar. Y tomar la decisión de votar, en este caso, a prueba, ¿cierto? Para votar a rechazo, ¿qué es lo que tenían que hacer ustedes? Informarse. ¿Sí? Informar. ¿Acerca de qué? De lo que hacía cada partido. A ver, doy una pista. Era acerca de la votación. Tenía que votar a Que, por ¿qué es lo que no ejemplo, tiene que perder de vista? Información respecto del apruebo y respecto al rechazo. Ahí ustedes, esto es como el plan paso a paso. Cuando uno va hilando ideas, uno se va agarrando de la idea anterior para dar la otra idea. Si la idea, por ejemplo, es apruebo y rechazo, obviamente la segunda idea que me venga está relacionada con el apruebo o rechazo. En este caso tenemos el elemento información y los conceptos de apruebo. Entonces tengo que informar acerca de qué significa el apruebo y informarme acerca de qué significa rechazo. ¿Sí o no? Hola, ¿les sirve lo que les digo? Sí. Ya. Entonces, de un ejemplo de la vida cotidiana que es importante estar informado, aquí era muy importante estar informado, porque después yo no puedo, o sea, yo podría decir, oh, sí, mira, yo voté tal cosa porque no sé qué, Juanito Pérez me dijo que votara esto por A, por B, por C, pero pucha, creo que metí la pata. Muchas veces le pasa a uno que uno no toma como en forma responsable algunas cuestiones sobre las cuales tiene que decidir o delega la responsabilidad en otras personas y uno trata de zafar y de eludir algunas responsabilidades, ¿ya? A veces por comodidad y a veces también por ignorancia. ¿Se fija? O sea, cuando igual en lo que pasa en la pandemia, a uno le dicen ya, el plan paso a paso consiste en cuántas fases y cada fase tiene. Uno tiene que buscar la información y decir, mira, la fase 1 es cuarentena total. ¿Qué significa cuarentena total? Yo les pregunto a ustedes ahora, ¿qué significa cuarentena total? Fase 1.
quedarse que en no se casa. puede salir a la calle sin permiso, y hay permisos limitados. Que no se... No, Ya, o sea, fase es que uno sí sí se se puede... podría salir de lunes a viernes sin permiso y los fines de semana con permiso. No, pero en cuarentena ni semana ni fin de semana se puede, pues Se solamente puede salir, pero con un permiso. poquito. Sí, pero sigo con... si no, no... Disculpen. Ya. Tiempo de ejemplo, más o menos clara la pregunta de la 1 y la 2. Sí, ¿Dudas? no. Si no, Me queda claro, no tengo duda. ya vamos a la número 3. Avanzamos a ver si se mejora esto. La habilidad para la pregunta en una situación determinada. ¿Ya? A partir de esta, ¿cierto? Aparece algo que requiere de ustedes la capacidad de razonar. Es decir, es una capacidad, ya no solamente se trata de recordar conceptos, verlos y dominar, sino que además va por aplicar. ¿Ya? Entonces la pregunta dice, de acuerdo al texto de una participación ciudadana en una situación de la vida cotidiana. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Ahora soy yo la que no los escucha. A ver, háblenme. yo sí escucho. Ya, ahí estamos. Ya. Me salté. De acuerdo al texto de un ejemplo de participación ciudadana en una situación de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que dice el texto? La participación ciudadana consiste en el involucramiento activo de los ciudadanos y las en los procesos de toma de decisiones públicas, repercusiones en sus vidas. ¿Ya? Esto aparece en la ley 20.500 referida a organizaciones civiles. Probablemente ustedes recuerden de que antes, no existía esta posibilidad de, ¿cierto?, organizarse y a partir de la organización pedir o solicitar a las autoridades, ya sean de la comuna, de la región o del país, alguna cuestión que ustedes necesitaran en su barrio, en el colegio, cuestiones referidas a las juntas de vecinos, a las organizaciones, por ejemplo, culturales, a las organizaciones deportivas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso se llama participación ciudadana. Es decir, participar activamente, ¿ya? En no solamente la toma de decisiones con respecto a un tema determinado, sino que además de eso, participar activamente, ¿cierto?, en todo lo que tuviera que ver con su barrio, con su junta de vecinos, con su colectivo, con su, de puras mujeres, etcétera. ¿Ya? Y participación ciudadana. Y ahí se decisiones, por ejemplo, que en Toriazo, los vecinos nos reunimos para tener una plaza. Entonces se gestiona de acuerdo a lo que dice la ley, ¿cierto? Estatuto, hay una serie de requisitos donde tiene que haber una directiva, ¿ya? En base a eso se hacen las gestiones para postular
proyectos, porque hay una plata, de acuerdo a esta ley, hay platas, ¿cierto?, anuales que están destinadas para realizar distintos proyectos, ¿ya?, a nivel barrial, comunal. Entonces, acá lo que se les pide es que ustedes den un ejemplo. Más o menos les digo una pista. Una Ustedes den el votación ejemplo. electoral. Ya, pero la votación o electoral, ¿cómo sería? ¿Respecto a qué? Una participación ciudadana al elegir a un ¿Ya? presidente. O una forma ¿Ya? de administración. Sí, está bien, correcto. Sí, se puede hacer en los procesos de elección, ya sean municipales, ya vienen las elecciones de gobernadores, de intendentes, me parece mucho, y donde la gente tiene que saber, ¿cierto?, quiénes son los candidatos a gobernadores y qué es lo que postula cada candidato. ¿Ya? En este caso, de elecciones de gobernadores, lo que van a tener que hacer es nuevamente informarse de manera responsable, ¿ya? Y definir una postura, ¿cierto?, a lo que se propone. Los que proponen, yo estoy muy al tanto de eso, pero me imagino que el gobernador de cada provincia ve, ¿cierto?, cuáles son las necesidades de su gente, y en base a las necesidades va, ¿cierto?, ahí está, va viendo, ¿cierto?, qué es lo que está pensando para la comunidad, ¿ya? Puede ser también un club del adulto, y en ese caso, ¿qué sería? O puede ser también de deportes, puede ser un club de cultura. ¿Alguno de ustedes tiene alguna agrupación? Hola. ¿Puede repetir la pregunta? Si alguno de ustedes participa en alguna agrupación. Yo no. Yo tampoco. Estamos como, Estoy en mi casa. Ejemplo, puse aumento de asalto en la comunidad o en la calle. Dice, se realizan reuniones en la junta de vecinos para analizar el problema. Dice, entre todos deciden escribir una carta al alcalde para ver cómo, para que ayude con la iluminación de la calle. Exactamente, muy bien. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Y no se trata solamente de escribir la carta, sino que tienen que estar atentos a las respuestas, si cuando llegaron la carta pasó por la oficina de parte, si la oficina de parte firmó y timbró el encargado, si ustedes llevaron una copia, le dieron una copia de la oficina de parte y la otra se la llevaron ustedes para tener un respaldo, una evidencia. Se fijan todas esas cosas. Requerir, ¿cierto?, los teléfonos de las oficinas, el nombre de los responsables, de los representantes de la oficina, y permanecer en permanente contacto con ellos. ¿Ya? Janet me dice, profe, la oiga más mal ahora. ¿Será mi internet, chuata? Puede ser su internet. Ya, pero... Bien. Le escribí a todos. Ya. Yo creo que estamos bien con esa respuesta. Creo que se entiende la idea. Vamos a la próxima pregunta. La habilidad. Dice, ¿cuál es el impacto de las tecnologías en las relaciones personales? Otra vez se trata de aplicar los conceptos. En este caso, ¿qué conceptos son los que aparecen en la pregunta?
impacto de las tecnologías en las relaciones personales. Los escucho. Qué rico poder hacer una prueba en conjunto. ¿Qué es una relación interpersonal? Una relación interpersonal teniendo en este momento nosotros. Este es el mejor ejemplo del impacto de las tecnologías, relaciones, de persona a persona. Yo diría que mejor accesibilidad a gente que está muy lejos. Muy bien, perfecto. ¿Y ese impacto de qué tipo es? Mejor accesibilidad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué usted dice eso? ¿Por? ¿Comunicativo? Para comunicarse. Porque uno puede ¿qué va a comunicar? Tratar de completar la idea. ¿Para saber de alguien más? Para saber de alguien más. ¿Cierto? ¿Cómo se encuentran los amigos? ¿Cómo se encuentra la familia? Para aportar algo, para poder ayudar, salir juntos para dar alguna... Porque en este caso, ¿cierto? Lo que estamos usando que es Zoom, que está con el problema. Estábamos a hacerlo de otro modo, pero no pudimos. Bueno, estas son también como digamos, el lado A y el lado B del uso de las tecnologías. ¿Ya? ¿Quién tiene otra opinión respecto a las tecnologías? Yo le coloqué que es bueno porque permite estar conectado con las personas a distancia y también es malo porque se han perdido las relaciones presenciales, porque la gente lo pasa con el teléfono. Perfecto, súper. Efectivamente, ¿cierto? Ahí un tema que se espera, ¿cierto? Que podamos nosotros en algún momento volver a presencial. Es decir, está bien la tecnología, por lo menos en lo que tiene que ver con la comunicación a larga distancia, pero idealmente, ¿cierto? Tienen que hacerse de manera... ¿Ya? Cuando ustedes respondan así, tienen que ser lo más convincentes en su redacción, en las palabras que están diciendo, ¿ya? Que declara las que ustedes quieren exponer. La pregunta es el impacto de la tecnología, es decir, que la tecnología impacta de varias maneras, de distintas formas. Están preguntando una, así, aquí lo que le están pidiendo es una opinión. Y esta opinión tiene fundamental. También eso, que tienen que redactar, ustedes, ¿cierto? Opinan, que la opinión generalmente es una frase que uno dice, ¿verdad? Porque, y dan las razones por las cuales ustedes están, cómo están opinando. ¿Ya? Sigamos. Habilidad. O moral. ¿Conocen? Muy buena. ¿Cierto? Ética. La histórica tiene relacionado con los... ¿Ya? Y la moral es como la parte práctica. Es decir, tiene que ver con la conducta y con las acciones que nosotros desarrollamos con respecto a los valores. ¿Qué tan somos? ¿Cierto? Si yo digo respeto, que practico el respeto en la vida cotidiana, entonces yo tengo que ser moral,
Y actuar es definitivamente así. Yo me gano el rótulo de inmoral, porque de esta práctica hago otra. Eso corresponde al ámbito de la moral. ¿Qué es lo que corresponde al ámbito de la ética? Es cuando yo pensar acerca de que la gente se comporta como se comporta. Es decir, ¿por qué? Si se declara en una zona que están en región o están en cuarto local, ¿ya? ¿Por qué la gente, ¿cierto?, actúa de acuerdo a esa norma? ¿Ya? Y cuando yo hago esta pregunta, yo estoy entrando en el ámbito de la ética. Estoy pensando acerca de los temas morales. ¿Por qué fulanito le faltó el respeto a la mamá? ¿O por qué fulanito pegó a su hermano? ¿Se fija? Entonces, estamos ya haciendo preguntas y estamos reflexionando, estamos entrando en el ética. Bien. ¿Otra respuesta? ¿Hay otra respuesta? Cuando le preguntan a uno por la diferencia, ustedes cuando, bueno, en los jardines o en el colegio se muestran dos cuadros, uno visualmente tiene que encontrar la diferencia entre los cuadros. Aparentemente no aparecen iguales, pero siempre hay una, dos, tres o cuatro diferencias, ¿ya? Entonces, cuando uno le están preguntando de este modo, lo que están pidiendo es que uno haga una cosa entre ambos conceptos. En este caso, entre ética y moral, los dos conceptos, puedo encontrar cierta diferencia y semejanza. Ambas, por ejemplo, sería que ambos conceptos tienen que ver con el entorno humano, no con el entorno animal. Yo no le puedo pedir a dos gatos que se comporten en forma ética o como se dice en forma moral, porque la moral es una cuestión de los seres humanos, no de los gatitos ni de los perritos. ¿Se fijan? Esa sería una semejanza. Pero después hay otra pregunta que es la número 7. ¿Quién la quiere? ¿Un voluntario que pueda leer la número 7? ¿Se escucha? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa cómo se relacionan los conceptos ética y moral? ¿Qué es lo que me están preguntando ahí? Ahí me están preguntando que de todas las afirmaciones que aparecen ahí, ¿cuál de todas esas afirmaciones, tengo que elegir una, expresa la relación que hay entre ética y moral? Es decir, ¿qué tiene que ver la ética con la moral? Ahí estoy traduciendo la pregunta. Y según ustedes, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B. Ya, ¿por qué no la A, ni la C, ni la D? Bueno, porque la ética, como es teórica, estudia los principios que guían el comportamiento humano, y la moral es práctica, que tiene que ver con las reglas del comportamiento que utilizamos en la vida diaria. Por lo tanto, Claro. la ética reflexiona sobre los principios morales que deben guiar las acciones de los seres humanos. Perfecto. Bien. Y la C y la D no lo son porque la ética y la moral, la ética y la moral dos juntas nos fijan los principios y valores que deben guiar las acciones humanas. La que fija los principios que deben guiar las acciones de los seres humanos es la moral, es que dice, tú tienes que ser así, tú le debes respeto a tu pareja, y tú tienes que practicar, ¿cierto?, este valor, el valor del respeto. El principal principio moral es el respeto, ¿cierto?, a mi pareja, el respeto a mis hijos, el respeto a mis padres, ¿se fijan? Y a quien fija es la moral, no la ética. La ética piensa acerca de eso. Piensa acerca de por qué, por ejemplo, los principios y valores son distintos de repente de una cultura a otra. ¿Por qué, por ejemplo, los mapuches
la naturaleza es un elemento importante, es sobre lo que ellos basan su vida y su visión, es la naturaleza. ¿Y por qué para nosotros, para el resto de los chilenos, no es importante la naturaleza? ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué en un pueblo sí y por qué en otro? ¿Por qué en esta cultura sí y por qué en esta otra cultura no? Y cuando estamos en ese ámbito estamos hablando de ética. Por lo tanto, la letra C no es la correcta, porque aparecen las dos como si fueran y no lo son. Después la letra D pasa lo mismo, dice la ética y la moral debaten. ¿Las dos debaten sobre el principio y valores que deben guiar las acciones de los seres humanos? No. La que debate sobre los principios y valores que deben guiar las acciones de los seres humanos es la ética. Ahí es donde se produce una discusión respecto a los principios y valores, en la ética, pero no en la moral. La moral tiene que verse con la aplicación de los principios. ¿Queda claro esto o necesitamos profundizar? Sigamos. Parece que no. Nos quedan 5 minutos. Habilidad o competencia. Esto quiere decir que cada uno de ustedes lo que está leyendo es si ustedes realizan a partir de un texto de la diversidad cultural en la sociedad. De acuerdo al texto, pregunta 8. A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes expresiones culturales propias de un pueblo o región, que a su vez han sido modificadas o afectadas por expresiones culturales provenientes de otros territorios, gracias a diversos factores. Por ello se puede que la diversidad cultural posee la posibilidad de a. Aceptar algunas características de manera recíproca de otra cultura. B. Aceptar todas las características de otra cultura. C. Aceptar y compartir de manera recíproca características propias de otra cultura. O D. Aceptar y compartir de manera recíproca otra cultura. ¿Cuál de todas las alternativas creen ustedes que está de acuerdo y es más afín a la pregunta? La C. Perfecto. Efectivamente. Porque me están hablando de la diversidad cultural y cuál es el valor que le tenemos que dar, el valor, ¿cierto? Como un deber, como que tenemos que hacerlo. ¿Cuál es el valor que nosotros damos a la diversidad cultural? A esto de tener que compartir con personas que son otras nacionalidades, que tienen otras culturas, que vienen de otros lugares y que vienen a habitar en el mismo espacio regional que nosotros. La reflexión en el texto hace hincapié en que, supongamos los haitianos o los venezolanos, ellos traen una cultura. Nosotros lo que hacemos es aceptarla, pero también compartimos de manera recíproca las características que son propias de ellos, ¿cierto? Como también ellos, eso significa, es decir, que el haitiano o el venezolano cuando viene acá me va a aceptar con mis características culturales, ¿ya? Eso creo. Y si él me acepta, entonces yo también tengo que aceptar. Ahora, obviamente, porque yo no voy a poder aceptar todas las características. ¿Por qué? Porque si yo acepto todo y no esta reciprocidad, este compartir, ¿cierto? Corro el riesgo de perder mi propia cultura, mi propia identidad, ¿ya? Que es de repente la crítica que se le hace, ¿cierto? A la conquista española, que la conquista española vino y avasalló en América Latina y parte de América del Norte, avasalló las culturas que estaban, ¿ya? Y quiso imponer todas sus características culturales. Eso no se puede porque va en desmedro de las culturas locales. Es decir, por eso que se habla de aceptar y de compartir de manera recíproca, como quien dice, pasando y pasando, ¿ya? Si el haitiano le gusta y aprendió a comer gato, bueno, yo no, entonces también tengo que respetar, tengo que decírselo,
O sea, yo acepto esto que tú traes, pero esto otro no lo puedo aceptar. Vamos a la 9 y que tenemos 10 preguntas. En el contexto de la sociedad globalizada, se produce una mayor circulación entre diferentes países. De este modo se generan situaciones donde la diversidad cultural. Es la misma, pero distinto tipo de pregunta. ¿Cuáles de las siguientes situaciones respeto a la diversidad cultural? Alternativa A, B o D. La A. Ah, Ya, perfecto. En compartir extranjeros, compartir, otra vez. ¿Cierto? Tú das y yo también doy. Tú no aceptas esto de mí, yo tampoco puedo aceptar esto otro de ti, porque siempre eso pasa en la cultura, porque además son pueblos que también han sufrido, ¿cierto? Digamos, la presión cultural de otros pueblos, ¿ya? Es algo, es muy dinámico esto de las culturas, y uno va aprende y se va enriqueciendo, va aprendiendo cosas. Y después la última dice, de la última es comparar o inferir información, es decir, sacar una conclusión. Analice el trabajo al desarrollo personal. Yo le puse ahí autoestima como desarrollo personal. Lea el siguiente texto y responda a 10. Sensación de ser una persona autónoma, independiente y capaz de afrontar nuevos retos. Una persona que se siente realizada encuentra un sentido profundo a su día a día. Valora el aprendizaje que ha adquirido. Para experimentar este sentimiento de sensación personal, conviene encontrar el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Ambos espacios son dos pilares muy importantes. Entonces, la pregunta, el aporte del trabajo al desarrollo. La respuesta la tienen ahí. Porque nos permite ser autónoma, nos crea una sensación de autonomía. Claro que esto pasa porque a lo mejor no es lo que yo estoy satisfecha con lo que estoy ganando, que a lo mejor me están pagando poco, que el jefe está muy bien. ¿Se fijan? Pueden haber distintas matices, formas, ¿ya? Pero lo importante es que más allá de eso está esa sensación de con cierto grado de autonomía, con un cierto grado de independencia, independencia económica y también cierta independencia eh, sentimental, de emociones, de afectos. Y porque también se conocen amigos, uno de repente hace amigos en los trabajos y también a uno le enseñan cosas a los amigos. Recuerdo cuando empecé a hacer clases, yo no sabía mucho cocinar y una colega que cuando se decía, ¿y qué cocinaste hoy día? ¿Y qué cocinaste el fin de semana? Se me quemó la comida. ¿Pero qué estuviste haciendo? ¿Por qué se te quemó la comida? Ah, le decía, porque pongo la olla y luego me voy a hacer las camas. Y ella me dijo, no. O sea, tú lo que tienes que hacer es hacer las camas primero y a la cocina y no sales de la cocina hasta que tengas todo hecho la comida. ¿Se fijan? Yo lo aprendí con una colega del trabajo. No fue en casa, nunca me dijeron eso. Y hay una pregunta y ustedes la tienen que responder. ¿Por qué el aporte del trabajo contribuye al desarrollo personal? Y terminamos. Estamos pasaditos. Una razón. porque uno se supera a sí mismo al hacer algunas cosas. Ya. Se supera a Es sí lo mismo, se va conociendo otros aspectos de nuestra forma de nuestra personalidad. se Muy va bien. educando y cosas así. Ya. ¿Quién tiene otra respuesta? Yo le creo que el trabajo contribuye al desarrollo personal porque te da seguridad y confianza, además de tener tu propia autonomía. Exactamente. Muy bien. Ya pues, entonces acá siéntanse con la libertad, y se los digo de hacerme todas las consultas, ¿cierto? Antes de la ya me escriben por WhatsApp y yo respondo. Voy a estar atenta a los mensajes de ustedes. ¿Les parece? Sí, muchas gracias.
Después les voy a hacer una pregunta algo que no me quedó claro. Ya, ni un problema. Háganme todas estas habidas. A mí me hacen muy bien. El trabajo en este momento es una terapia por todas las cosas que estoy pasando. Así que ya, Em, un abrazo.